Señor, nos ponemos en tus manos. Sigue tomando el control de lo que voy a decir y de cómo lo van a oír, para que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Y en el nombre de Jesús también tomo control sobre todo espíritu que quiera venir a provocar confusión, cansancio. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús en este momento. Amén. Amén. Abran su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Versículos 1 al 6. Dice la palabra: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día del reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Lo primero que vemos en este pasaje es a Jesús entrando en una congregación. Las sinagogas eran congregaciones de judíos. Y Jesús no entra a congregaciones en las cuales sus miembros, ustedes, estén muy contentos y felices consigo mismos, de que no tienen necesidad de nada. Ahí no entra el Señor. Él entra buscando gente enferma, gente necesitada, entra buscando los débiles, entra buscando los que están en pecado. Porque el Señor es un médico y Él busca enfermos. El Señor es sabio y Él busca aprendices. Hoy en el cielo van a llevar un registro, no de los que se sienten completos consigo mismos, o de los que confían en sus manos, solo en sus manos para trabajar. No, no, no. Hoy en el cielo se va a llevar un registro de los que dicen: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Va a llevar un registro de los que dicen: Señor, una palabra tuya es suficiente para recobrar mi salud. Va a llevar un registro de los que dicen: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Hoy el Señor ha entrado a esta congregación. ¿Y qué va a encontrar? Depende de ustedes. Hoy el Señor en el relato ha entrado a una congregación, ahí a la sinagoga. ¿Y qué va a encontrar? Lo primero que encontró él ahí, y así se llama la primera parte del mensaje, es la ley mordaza, que está de moda. Él entra a esta congregación, a la sinagoga, y él quiere hablar, y él quiere sanar, pero le ponen una mordaza para no dejarlo hablar, para no dejarlo sanar. En el tiempo de los judíos existía el gran templo que lo había construido
Herodes. Ahí los sacerdotes ministraban los sacrificios. ¿Recuerdan? Llevaban pobres ovejitas, todas gorditas y blancas, y las sacrificaban. Pero en la sinagoga, ahí no hacían sacrificios, ni habían sacerdotes. Ahí ministraban los rabinos. Y hacían un culto muy parecido a lo que tenemos nosotros. Ellos tenían alabanza, después leían la palabra, abrían un rollo y ahí leían la palabra, y luego el rabino daba una explicación o una predicación de lo que se había leído. Ahí fue donde entró Jesús. Y dice el versículo 1, otra vez entró Jesús en la sinagoga. O sea, que era una costumbre del Señor visitar la sinagoga, donde estaban ellos. El versículo 1 dice que Él entró y se fue a ubicar a donde estaban los hombres, porque la sinagoga separaba hombres y mujeres. Entonces Jesús entró al lugar donde estaban los hombres. En las primeras bancas estaban los fariseos. La palabra dice que a ellos les gustaba sentarse en los lugares de honor. No es el caso aquí, ¿verdad? Al final hablamos. Luego, detrás de ellos estaba el hombre común. Entre esos estaba el hombre de la mano seca. Y más allá, separados, como decir aquí, ¿verdad? Pero de ese lado, separados por esa pared, se ubicaban las mujeres. Ellas no podían entrar a este lugar. Y ahí estaba el Señor. Dice el versículo 2 que lo acechaban. O sea, estaban viendo a ver qué hacía el Señor. Versículo 2. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarlo. O sea, lo tenían aquí. Porque el día del reposo no se podía trabajar. Y sanar era trabajar. Claro, era trabajar si se sanaba como lo hacían ellos. O como lo hacemos nosotros. ¿Recuerdan la mujer que tenía un flujo de sangre, que fue detrás del Señor y sin tocarle solo su manto y lo agarró? Ella había gastado, dice el pasaje, todo su dinero en doctores. Pero los doctores de esa época no son como los de ahora, no se imaginen eso. Excepto que cobraban mucho, porque se gastó toda la plata. Entonces, una receta para curarse del flujo de sangre, ella iba al doctor, que los doctores eran los mismos rabinos. Ella iba al doctor y el doctor le daba una receta. Toma. Flujo de sangre tenía que ir y hacer en el suelo 7 huecos. Ahí, escarbar y hacer 7 huecos. Luego llenarlos con ramas y hojas de parra, que no tuvieran más de 4 años de edad. Un palito nuevo. Luego eso se quemaba en cada hueco. Y ella con una taza de vino caminaba y se sentaba a la par de cada hueco. Cada vez que se sentaba, el rabino o el doctor decía: se salva de tus enfermedades. Se volvía a sentar: se salva de tus enfermedades. Se volvía a sentar y repetían eso. Esa era la receta para curarse del flujo. Con razón nunca se curó. Eso se calentó nada más se quedó oliendo a humo. Eso sí era trabajo. Hacer huecos, cortar las ramas, traerlas. Pero el punto aquí no es si era trabajo o no. El punto aquí en este pasaje es que querían callar a Jesús. Por eso le llamé la ley mordaz. Sus costumbres estaban por encima, eran más importantes que lo que Dios quería. Ese es el punto importante. Tiempo después,
sus discípulos cometerían el mismo error, que las costumbres fueran más importantes que el Evangelio. Dos ejemplos. El apóstol Pedro, y eso está en Hechos, ya había venido el avivamiento de Pentecostés. El apóstol Pedro llega al mediodía a la casa muerto de hambre, porque venía de trabajar. Pide el almuerzo y le dicen, todavía no está, espérese. Y se va para la segunda planta, que le sonaba la panza. Del cielo le bajan un mantel lleno de comida deliciosa, manjares. ¿Y qué dijo Pedro? Le dice al Señor, no, yo no acostumbro a comer de eso. Y no comió nada, prefirió quedarse muerto de hambre y rechazó la comida del cielo porque no era costumbre comer de eso. Les pongo otro ejemplo. Marta, ahora que dijeron Marta, se enojó pero brava porque el Señor llegó a su casa a la hora de hacer el oficio. Se enojó. Solo le faltó decirle, quite, levante las patas para barrer debajo. Porque era costumbre de ella hacer el oficio a esa hora. Y yo tengo una hermana que es así. Usted llega a la hora de hacer el oficio y mejor ni entre a la casa porque ya vino a patear. Sí, de todos lados todo. Porque su costumbre era más importante que el Señor. Y para ellos era más importante la costumbre del sábado que sanar. O sea, más importante que Dios, que Jesús. Ahora, nosotros decimos, qué bárbaros, ¿verdad? Hacer eso con el Señor, ¿verdad? Dice el Señor. Y en el cielo dice, qué bárbaros en Siloé. Siguen amarrados a sus propias costumbres. Y así me lo dictaron. Y majaderías. Uno dice, yo oro cuando me levanto y cuando me acuesto. Nada más. Otro dice, no, es que lo mío ya es una costumbre que heredé de mamá y de papá y a mí eso no me lo quita nadie. Estamos amarrados a nuestras costumbres. Aquí en el culto es costumbre alzar las manos, ¿verdad? Yo digo, alcen las manos y todo el mundo alza las manos sin ningún problema. Es costumbre decir aleluya, es costumbre decir amén, es costumbre decir hermano y abrazarse y todas esas cosas, hasta andar con la Biblia. Pero en la calle, ahí ya no es costumbre. Es costumbre en el culto hacer las cosas de Dios, pero en la calle eso ya no se acostumbra. Y doy testimonio aquí mismo. Cierta vez en el Palí, iba con el carrillo, comprando ahí, andaba solo, esa vez no andaba con mi esposa, y sentí la presencia del Señor. Y que el Señor no me quebrante, ¿verdad? Y sentí como cuando la gente pasa acá que se va para atrás y cae ahí. Eso sentí. Y me agarró una congoja. Y dije yo, ay, ¿ahora qué hago si me voy para atrás? Aquí. ¿Y qué pasaría si empiezo a gritar alabanzas y a profetizar aquí en medio de toda esta pelota? Y me agarré el carrito, pero duro, para no caerme, porque sentía que me iba para atrás. ¿Por qué? Porque la costumbre no es ahí. Es aquí sí me iba a caer y grito alabanzas, ¿sí? Porque no es la costumbre. Así somos. Así somos. Bueno. Entonces Jesús, dice el pasaje, hace algo que solo una vez, ponga atención, solo una vez lo hizo en todo el ministerio. Solo